Ya estamos de regreso y ya está con nosotros nuestra invitada en el día de hoy, una mujer que nos llena de orgullo porque ella, aparte de su carrera, su vocación de servicio, empresaria también, emprendedora, ahora también está incursionando en la política. O no incursionando, sino está continuando ya el trabajo que ha hecho. Y nos referimos a la licenciada Fanny Abad Reyes, quien es precandidata a diputada por la provincia de San Cristóbal. Bienvenida, Fanny, a tu casa. Gracias, Franci. Qué placer poder hablar contigo. El placer es nuestro. Me siento Fanny, muy cómoda aquí. qué bien, sí, estamos de que, en ambiente. Vamos a iniciar, Fanny, a hablar de tipo. Yo quiero que los televidentes de Rutas y Temas conozcan quién es Fanny Abad, que no solamente sea la candidata o simplemente tu rostro en una boleta o en una valla. ¿Quién es Fanny Abad? ¿De dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué profesión ejerce? Cuéntame. Bueno, mi nombre viene de Jamey, Fanny Abad, pero yo le agradezco muchísimo a una madrina que yo tengo que nunca conocí, que ella fue quien le dijo a mi papá que me pusiera Fanny, porque antes era del almanaque que sacaban los nombres, tú sabes. Sí. Algunos de mis hermanos sufrieron esa consecuencia y no voy a mencionar quién porque después me va a acribillar. Pero en mi caso, esa persona que se llamaba mi madrina, que nunca la conocí, y además me prometió que me iba a llevar para Nueva York y no apareció. Que cuando tú tengas 15 años, eso me lo dijo mi mamá, porque yo no, tú sabes, no me acuerdo de eso. Te voy a venir a buscar para llevarte para Nueva York y nunca apareció. Siempre yo mantuve esa ilusión, pero le agradezco muchísimo que me puso mi nombre, Fanny. Mi familia es de Jamey, yo nací en Jamey y eso es un campo de San Cristóbal que yo amo. Allá nosotros pues tuvimos la oportunidad de nacer y algunos de nosotros ir creciendo también. Mi papá y mi mamá se mudaron del campo cuando yo tenía 1 año, o sea que ya de alguna forma me tocó estar en la tierra y todo eso allá en el campo. Y luego decidieron ir a buscar mejor vida al pueblo, a lo que nosotros le llamamos el pueblo, que es el centro de San Cristóbal. Y ya luego ahí fuimos creciendo, mis hermanos y yo, somos 7. 7 hermanos. Casi nada. Exactamente, 4 mujeres, 3 hombres, literalmente así somos. Pues mi papá y mi mamá no es que tenían grandes recursos económicos, pero sí se preocupaban porque nosotros tuviéramos todo lo que necesitáramos. Sí, recuerdo que en mi niñez me tocó junto con mis amiguitos, cuando yo tenía como 4 años, fuimos a un colegio que le llaman, que está en la comunidad de los americanos, Centro Educativo Bautista. En ese momento solamente le llamaban el Colegio de los Americanos. Le tenían otro sobrenombre, pero no lo quiero decir. Entonces, porque hay gente que se siente, tú sabes, un tanto ofendido con eso, pero en realidad es un colegio en el que uno aprendió bastante. Pues me fui sin permiso para ese colegio con mis amigos y un día de lluvia y me dieron una pela tan grande porque me fui sin permiso. Sin embargo, de ahí tomaron la decisión mis padres de inscribirme en ese colegio, porque todos mis amigos estudiaban ahí y yo quería estar ahí. Tenía yo 4 años. Entonces ahí estuve estudiando hasta 1º de bachiller. En ese lugar, pues me proporcionaron también una beca por medio de Compassion International. Eso es una institución que le aporta ayudas a niños que tienen ciertas necesidades. Y me imagino que tantos muchachos que tenía mi papá y mamá inscritos en ese colegio dijeron, déjame ayudarla con esta muchacha. No, pero... Entonces ahí fui bendecida con esa beca y estudié hasta 1º de bachiller. Luego entonces pasé a un liceo público, el Enedina Puello Renville, a estudiar en 2º de bachiller. Cuando pasé a 3º de bachiller vino el ciclón George en el 98. Cuidado el que va calculando la edad, porque verdad, eso no es un tema en esta entrevista. No. Entonces pasó el ciclón George y se llenó de damnificados el liceo. Entonces ya no podíamos regresar al año escolar porque estaba ocupado un montón de gente que habían perdido su casa producto de ese huracán. Entonces ahí acababa de aperturar un liceo en Villa Fundación, que es otra comunidad de allá de San Cristóbal, y todos nos fuimos para allá, nos inscribieron sin papeles y sin nada. Yo estaba ahí en 3º de bachiller y ahí terminé mis estudios del bachillerato. Entonces recuerdo que cuando entonces iba a la universidad, algunos de mis hermanos estaban estudiando que en APEC, en universidad un poco costosa. Mi papá bajó mucho sacrificio y yo le dije que yo quería estudiar en OIM.
Y me cuestionaron, él mismo me cuestionó, ¿por qué tú quieres estudiar ahí? Le digo yo, bueno, porque yo aspiro a poder pagar mi universidad y las otras universidades son demasiado costosas. En fin, ahí entré a estudiar ingeniería, psicología industrial. Nadie entendía esa carrera. En ese momento nadie entendía, pero ¿cómo psicología industrial? Porque la psicología es solamente asumida como que para tú conversar con personas, ayudarlo en problemas que tiene y demás. En ese momento ninguna de las personas de mi entorno entendía mi carrera, lo que yo había escogido. Sin embargo, yo estaba muy clara en lo que estaba escogiendo. Yo sabía, incluso en ese momento yo soñaba con trabajar en una gran empresa siendo gerente de recursos humanos y me puse a estudiar muy enfocada en eso. Yo recuerdo que yo mencionaba hasta Telemicro, pero era por las fiestas que hacía, tú sabes, que hacían ahí, que empezaba entonces a premiar a sus empleados. Digo yo que por ahí era que iba, a lo mejor mi inclinación por allá. Pero en sentido general yo quería emplearme en una empresa grande, ser la encargada de recursos humanos. Sin embargo, en el mismo colegio que te dije que empecé a estudiar a la edad de 4 años, ahí mismo me ofrecieron trabajo cuando yo tenía 16 años, incluso antes de empezar la universidad. Parece, ¿verdad? Como raro, menor de edad, pero a veces en los colegios emplean los muchachos, o antes, no sé si todavía se está usando, que tienen un poco de talento porque así el costo es menor de lo que hay que pagarle, pero además también puede desenvolverse y va adquiriendo conocimiento. Le agradezco muchísimo a la directora de ese colegio. Entré cuando tenía 16 años, en un segundo grado. Recuerdo que el primer día lloré muchísimo porque yo entendía que no iba a poder con eso. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y cómo yo voy a poder con todos estos muchachitos? Yo tenía como 25 niños en un segundo grado. Alfabetizar a esos muchachos fue un reto para mí. Sin embargo, ahí yo duré 10 años trabajando. Wow. Y el mismo hecho de que me había enamorado entonces ya de la carrera de educación, me llevó a luego de terminar mi carrera de psicología industrial y haber hecho una especialidad en reclutamiento y selección de personal. Como ya yo lo que estaba era en educación, pues voy y hago una habilitación docente que en ese momento había salido, estaba en el top. Todo el mundo pues hablaba sobre habilitación docente y bueno, entonces cuando investigué apliqué a una beca y me la aprobaron. Entré a estudiar la habilitación docente y como a los 10 meses, que es más o menos lo que dura la habilitación, sin darme el título, pero sí ya había terminado, me dieron una carta en la universidad y pude concursar. Entonces entré al sistema educativo dominicano y ahí entonces empecé a trabajar como psicóloga en una escuela pública allá en San Cristóbal y luego pasé en una segunda tanda a una escuela de fe y alegría. Pero una trayectoria muy bonita desde tus inicios. ¿Tú fuiste siempre inquieta, fuiste así movida? Porque a los 4 años tú irte sola a un colegio sin permiso de tus padres. O sea, y ir trascendiendo de una forma que te tomaran en cuenta para emplearte a los 16 años sin haber terminado tu bachillerato o iniciar tu universidad y sin haber completado la mayoría de edad. Era porque tú te movías mucho. Si tú supieras que yo era como a mi mamá. Ajá. Yo no era de que como así, como que la más meneada de la casa, porque déjame decirte que a mí ni siquiera oficio me gustaba hacer todavía, te confieso. Pero yo era así como que hasta la que había que tomarle como que penita. Déjame decirte que mi papá me puso como apodo Chuchi, porque cuando yo estaba chiquita ni siquiera me gustaba comer mucho. Diferente ahora, que tengo que andar, mi hermana empujándome para el tema del gimnasio y todo eso. Pero sí, o sea, parece que nunca tuve miedo para hablar, para dirigirme hacia las personas, para decir lo que pienso, para actuar ante diferentes situaciones, independientemente de la edad. También en la iglesia uno desarrolla un liderazgo que nosotros fuimos criados todos en el Evangelio desde que nacimos. Entonces, todo eso va aportándote muchísimas cualidades de liderazgo. Entonces, las demás personas logran visualizarlo en ti y pues lo utilizan para bien. Y déjame decirte que cuando yo entré al sistema público, cuando yo tenía alrededor de 2 años y medio, me proponen para una dirección de un centro de fe y alegría. Ese fue otro llanto para mí, porque yo decía, como directora, o sea, yo estaba en el pleno enamoramiento de mi carrera como psicóloga, trabajando con los adolescentes, con niños, desbaratando líos. Tú sabes que a veces se arman porque funcionan en unos barrios donde suelen ser bien candentes estos temas. Y yo estaba muy enamorada de mi carrera, muy enfocada en el ejercicio de mis funciones. Entonces me proponen desde la Oficina Nacional de Fe y Alegría una dirección.
Cuando me proponen, tú sabes cuál fue mi respuesta primero. No. No, yo no quiero eso, yo no quiero dirigir ningún centro, yo no doy para eso, ya tú sabes. Pero mi papá influía demasiado en mí. Yo duré espacio como de un mes pensando, porque yo dije que no, pero me dijeron piénsalo. Digo yo, pero ¿qué voy a pensar? Le estoy diciendo que no, te voy a dar un mes para que lo pienses. Porque ellos estaban enfocados en que sea yo la directora de ese centro, era un centro de nivel secundario. Entonces, cuando le pregunto a mi papá, bueno, ya me dieron ese mes, ¿qué voy a hacer? Déjame para dar una respuesta con mayor contundencia. Le pregunto a mi papá, que en ese momento estaba muy enfermo, pero sus decisiones era lo único que a mí me importaba, o sea, lo que él pensara en cualquier cosa que a mí me tocaba hacer. Y le pregunto, papi, mira, me están proponiendo tal cosa, poniéndole todas las contras, eso en Cambita, tengo que ir, son 12 kilómetros de diferencia, viajar todos los días, y empiezo a decirle todo y todo y todo. Y recuerdo que él estaba ahí acostado boca abajo y me dijo estas palabras sin poder hablar mucho, porque su condición estaba un poco crítica. Me dijo, yo te quiero ver como cabeza de ratón. Prefiero verte como cabeza de ratón que siendo cola de león. Digo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Ya yo lo había entendido, pero no quería asimilar eso. Dice, yo quiero que tú tomes esa dirección. Ahí me tocó decir que sí, que entraba una tómbola, porque supuestamente habían 2 personas más que estaban optando por la posición. Inmediatamente yo comuniqué que está bien, bueno, tómenme en cuenta entonces para esa selección. A los 5 minutos llamó para atrás la junta que estaba supuestamente reunida y dijeron, Fanny, tú vas a ser la directora de esa escuela. El llanto me arropó nueva vez, yo decía que yo era incapaz de hacer eso, que como, ya tú sabes, o sea, era un reto, un desafío muy grande. Y ahí yo voy a cumplir 10 años siendo directora de ese liceo. ¿Tú crees que esa propuesta para hacer esa dirección, para dirigir ese centro, viene de la mano de tu liderazgo y tu capacidad de dominio con los niños, con los adolescentes? Sí, yo estoy 100% segura de que por ahí va. Aparte de que Dios siempre tiene un plan con nosotros, Dios siempre es quien decide lo que va a pasar con tu vida, independientemente de tus planes. Muchas veces nosotros nos enfocamos en pensar que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos mañana voy a hacer esto. Sin embargo, Dios tiene su propio plan, desbarata lo tuyo y Él es que pone en marcha su plan. Aparte de eso, mi desenvolvimiento en la escuela, tanto en Fe y Alegría como en Doña Chucha, que las amo las dos, siempre yo he dicho que esas 2 escuelas forjaron también mucho mi carácter y todas las características de liderazgo que yo tengo se lo debo mucho a las 2 directoras que tuve en ese momento. Un beso grandísimo para Belki, ojalá y pueda ver este programa, y también Milagros Luna. En ese momento se dieron diferentes situaciones en el centro de nivel secundario Marco Castañer, Fe y Alegría. Y uno en específico que puedo mencionarte fue un tema que se dio entre un grupo de adolescentes que decidieron hacer un video descompuesto dentro del salón de clase en unos minutos que tuvieron libres, en el cambio de hora de unos profesores. Entonces, en lo que uno se fue, llegó el otro, yo tenía como planeado armar un asunto, hicieron un video que no estaba adecuado, que no estaba bien. No te voy a describir las cosas que hicieron ahí, pero lo subieron a las redes. Entonces lo suben a las redes, automáticamente, mira, eso de alguna forma siempre llega a uno. Siempre. Nos llegó el video, nosotros entonces llamamos a los jóvenes, lo borraron de la plataforma, pero ya nosotros lo teníamos grabado. Y ya lo habían visto un montón de personas, tenía muchísimas reproducciones, o sea, y se veía claro que era el centro educativo, o sea, exponía la integridad del centro. Y nosotros siempre nos hemos manejado como institución con mucho carácter, mucha formación, con los valores que salen también. Entonces, las decisiones que se tomaron, cómo se llevó todo el caso, de la manera en que nosotros procedimos, de la manera que lo llevamos a nivel distrital, también regional, el proceso que hicimos con los muchachos, que fue desde el departamento de psicología, el que yo dirigía en ese momento, pues hizo que me colocara entonces en la dirigencia, en la mente de la dirigencia de la Oficina Nacional de Fe y Alegría. Y de ahí nace su decisión de ponerme a dirigir un centro del nivel secundario precisamente. Tú dices que uno tiene sus planes y Dios tiene los de él, pero los planes de uno, o sea, Dios no pone ideas y metas
para que dentro de esas metas, esas ideas que uno tiene ya en la vista, en la mira, en los deseos, ir moldeando el plan de él. Pero él no pone primero el inicio del camino, aunque el final, el camino él lo termine de allanar y de encaminar. Pero me parece muy bonita toda esta historia, como la ha ido contando. Y mira, Francis, es sorprendente cómo Dios organiza todo. Porque, ¿qué te digo? Son todas las cosas que se van conjugando y tú te sorprendes cómo todo se va dando de manera tan organizada a favor de eso que tú estás emprendiendo. Es tan distinto a cuando nosotros queremos forzar las cosas, que no es, o sea, no quiero establecer una diferencia y que quede muy claro en cuando tú eres persistente, cuando tú te enfocas en algo, tienes una meta y tú luchas por eso. Es diferente a cuando nosotros nos obsesionamos con algo, independientemente de que la vida misma, o sea, está tratando de decirte, mira, por ahí no, y te pone un montón de trabas. Entonces, cuando se conjuga todo para que las cosas se den, muchas veces sin tú programarlo. Entonces, de ahí es donde te digo que cuando están los planes de Dios, bendecirte con algo, independientemente tú no lo entiendas, porque en ese momento yo no lo entendía como una bendición para mi vida. No. Yo entendía que me estaban agregando una responsabilidad demasiado fuerte y yo puse todas mis condiciones para que me dijeran que no. Empezando, yo dije, yo quiero una maestría en gestión de centros educativos en INTEC. Imagínate, yo venía a estudiar de OIM, había ido, no es discriminando a ninguna universidad, pero el tema de costo, tú sabes, una diferencia enorme. Claro. No vamos a entrar al tema calidad, porque ¿verdad? También depende mucho de cómo tú te desenvuelvas, cómo tú asumas tu carrera. Entonces, yo le dije a sí mismo, yo quiero una maestría en INTEC, en gestión de centro educativo, porque ya sí voy a dirigir un centro. Al otro día me empezó a llegar entonces la información. A mí me aceptaron, me ingresaron a una maestría que iba a arrancar en ese mismo momento, sin yo terminar de llevar los documentos. Ya, por gestiones de la Oficina Nacional de Fe y Alegría. ¿Esa es tu condición? Bueno, pues tú empiezas el sábado. Fanny, tiene que traerme esto, tiene que traerme aquello. ¿En serio? O sea, todo costo, todo cubierto. Arranqué mi maestría en gestión de centros educativos. INTEC hace un acompañamiento muy especial a su maestrante. Entonces, cada uno de los instrumentos de gestión que estábamos desarrollando durante la maestría, pues yo recibía un acompañamiento en el centro educativo. Pero mira. INTEC se mudó en el centro educativo, así mismo hizo con todos los demás directores que estaban haciendo la maestría conmigo, y eso fue una cosa impresionante, un nivel de aprendizaje óptimo, fue una maravilla que todavía al sol de hoy yo he podido irlo multiplicando con otros directores que también están en el ejercicio de estas funciones. Me parece excelente. Fanny, mira, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando retornemos vamos a seguir hablando más de la vida de Fanny Abad. No se vayan, regresamos en breve. Quédense ahí.